Continuamos entonces con nuestro estudio del libro de Apocalipsis. Vamos a empezar a ver los detalles del capítulo 5 y luego, como hicimos con el capítulo 4, veremos todas las perspectivas de una perspectiva entera del capítulo entero y así con cada una de las acercamientos interpretativos. Empezamos, como siempre, con el futurista y nos dice Apocalipsis 5. En la mano derecha, aquel que estaba sentado en el trono vio un libro escrito por dentro y por fuera y sellado con 7 sellos. Vi también un ángel poderoso que anunciaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podría abrir el libro ni mirar su contenido. Yo lloraba mucho porque nadie había sido hallado digno de abrir el libro ni de mirar su contenido. Entonces uno de los ancianos me dijo: no llores, mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. Como los futuristas ven esto cronológicamente, entonces ya vimos que empieza dependiendo de la narrativa histórica, dispensacionalista o no dispensacionalista. Primero es el rapto, luego tenemos la visión del trono donde Dios va a empezar a ejecutar su plan de juicio para el fin del mundo. Vemos una revelación de la majestad de Dios y una alabanza a esa majestad. Y de aquí pasamos de la revelación de esta gran visión a la acción. ¿Qué nos dicen los futuristas? Y todos están de acuerdo, dispensacionalistas y no dispensacionalistas. Cuando hablamos de un libro, la palabra griega acá que se utiliza es biblios, de donde sacamos Biblias. Nos dice, estaba escrito por dentro y por fuera. La mayoría, sobre todo porque está sellado con 7 sellos, traduce esto como libro, pero deberíamos entenderlo más como un rollo. ¿Por qué? Porque está escrito por dentro y por fuera y sellado por 7 sellos. Podemos hacer la imagen más o menos así, ¿no? Acá está el rollo y por fuera está sellado por 7 sellos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y acá como 7. ¿Sí? Para poder abrir el rollo tengo que quitar los 7 sellos y luego leer su contenido. Lo interesante de este rollo, ya lo veremos, es que está escrito por dentro y por fuera. Entonces no importa por dónde vea, ya hay escritura. Si fuera un códice, que es lo que nosotros llamamos un libro moderno, con portada que protege los contenidos del libro, ¿sí? Acá está el libro y acá está la otra portada, que estuviera escrito por dentro y por fuera sería lo normal. ¿Por qué? Porque por cada página se lee por lado y lado. Eso es la gran diferencia del códice al rollo. El rollo siempre se escribe por dentro y se enrolla y se deja por fuera sin escribir exactamente para proteger lo que está escrito. Lo que se arriesga en un rollo son los bordes, y por eso cuando estudiamos rollos antiguos lo que vemos es que los bordes son lo más desgastado. En un códice no necesariamente es así. Entonces cuando hablamos de biblios y entendiendo el lenguaje detrás de Apocalipsis en el Antiguo Testamento y entendiendo que el códice, aunque existe en la época de Juan, no es común y no es el más popular, sino el rollo lo es. Cuando hablamos de un libro acá, entonces estamos hablando de un rollo. ¿Qué significa esto? Para los futuristas, este es el título de propiedad de la Tierra. Es decir, esto muestra que la Tierra, y podemos decir, basado en la visión de Apocalipsis 4, que toda la creación y todo el universo le pertenece a Dios. Entonces, ¿qué está haciendo acá? ¿Y qué es lo que va a empezar a hacer con este libro con 7 rollos? Este libro con 7 sellos, o este rollo con 7 sellos, a recuperar la tierra para sí.
Esto es lo que vamos a ver entonces en el libro de Apocalipsis. Todos los juicios, todo lo que vemos respecto a el juicio de Dios sobre la humanidad, que ya ha sido raptado, que no ha sido raptada, ya sea que la iglesia haya estado elevado, que la iglesia pase por esta gran tribulación, el punto es recuperar la tierra para sí. No porque no sea de él, porque todo es de él, ¿no? Ya vimos arriba en la alabanza del capítulo 4 que él es el creador de todo. Todo fue hecho por su poder y por su voluntad. Entonces lo que vemos acá no está fuera de su control, no está fuera de su poder, pero podríamos decir que el control del mundo tal y como lo conocemos en este momento está en manos del diablo, de los poderes oscuros y del pecado mismo, ¿no? Que por eso vemos el mundo en tanta decadencia. El mundo parece estar en las manos del diablo, del pecado, de todos estos seres horribles. Y lo que está haciendo Dios al juzgar el mundo es decir, voy a recuperar lo que es mío. ¿Y cómo va a recuperar eso? Destruyendo los poderes que controlan o aparentemente tienen el control de este mundo. ¿Sí? El Dios de su mundo, sus caminos que siguen los seres humanos en rebeldía contra Dios, eso es de lo que se trata este libro. Y ellos dicen, un testamento en la Roma antigua tenía que ser sellado 7 veces. Y entonces acá tenemos exactamente, tenemos una herencia, tenemos un título de propiedad de que esto le pertenece a Dios y que Él va a hacer lo que es justo y recuperar lo que es suyo. Nadie lo puede detener, absolutamente nadie lo puede detener. Y si vamos a Levítico 25, nos dice, versículo 25, Levítico 25 nos dice, si uno de tus hermanos llega a ser tan pobre que tiene que vender parte de su posesión, su pariente más cercano vendrá y redimirá lo que su hermano ha vendido. Y en caso de que un hombre no tenga redentor, pero consiga los medios suficientes para su redención, entonces contará los años desde la venta y volverá el resto al hombre a quien había vendido la tierra y así volverá a su posesión. Pero si ha hallado medios insuficientes para recobrarla por sí mismo, entonces lo que ha vendido permanecerá en manos del comprador hasta el fin del jubileo, pero el jubileo saldrá de su poder y el vendedor volverá a su posesión. Entonces, ¿qué está diciendo esto? Que según la ley judía, si algo es de mi propiedad y tengo que venderlo por una razón o por la otra, y por eso podemos decir que la tierra ha sido temporalmente vendida al diablo, al pecado, a este reino de la oscuridad, eso no quiere decir que realmente les pertenece. Y uno de los argumentos que hacen algunos futuristas basados en este pasaje es decir, va a recuperar lo que es suyo. Él tiene el derecho y tiene los recursos para recuperarla y esto es lo que va a hacer. No solo va a recuperar la tierra, sino va a hacer justicia al mismo tiempo. Entonces acá vemos no solo un hombre que vendió la tierra y la va a recuperar por el precio justo, vemos al dueño supremo y creador. Que le dejó la tierra a los hombres y que ellos dejaron entrar al diablo y al pecado al mundo. Y así vendieron la tierra a estos poderes oscuros. El problema es que no les pertenecía a ellos en primer lugar. El dueño supremo y creador de todo es Dios. Y aunque Él nos dio la tierra para gobernarla y dominarla y ejercer nuestra autoridad para gobernar de acuerdo a su ley y vivir en relación con Él, nosotros nos rebelamos y le dimos esta herencia que era nuestra a los poderes oscuros. Y Dios lo que va a hacer es, uno, recuperarla y dos, ejercer el juicio justo sobre estos poderes que representan la rebeldía y el odio contra Dios.
Y todo esto sucede cuando Dios, utilizando su título de propiedad, dice: esto es mío, yo lo voy a recuperar. Y entonces, ¿qué vemos acá? Que aunque todo esto es verdad, ¿quién puede ejercer el juicio justo y recuperar lo que es de Dios sino Dios mismo? Y por eso nos dice: no hay nadie en la tierra, ni debajo de la tierra, ni en el cielo, que pudiera abrir el libro ni mirarlo. Y acá es donde la pregunta es: ¿quién es digno? La respuesta es: ni en la tierra, ni en el cielo, ni debajo de la tierra, donde sea que miremos, no hay ningún ser digno. Ni los ángeles en el cielo, ni los arcángeles, ni los querubines, ni los serafines, ni cualquier otra jerarquía angelical que creamos en nuestra angelología. Ningún ser humano en la tierra, ni nada debajo de la tierra, ni los animales que viven debajo de la tierra, ninguna bestia, nadie. Algunos dirían que esto puede hacer referencia al infierno. Es raro porque alguien en el infierno sería digno. Puede ser que este sea el lugar de los muertos, más que el infierno. El punto es que no hay ningún ser, ni por bueno, ni por santo, que son los ángeles, que tenga la capacidad y sea digno realmente de poder mirar el libro. Ni siquiera abrirlo, porque ¿a quién le pertenece el mundo? ¿Quién es el último y verdadero dueño de todo? Pues Dios. Y obviamente esto provoca en Juan, porque ¿quién puede entonces recuperar la tierra que ha sido entregada, ha sido vendida a estos seres y a este reino de la oscuridad? Nadie, absolutamente nadie. Sin embargo, uno de los ancianos me dijo: no llores, mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, todos estos términos encontrados en el Antiguo Testamento, ha vencido o ha conquistado para abrir el libro y sus 7 sellos. ¿Quién puede entonces recuperar la tierra? El cordero, el león, la raíz de Judá. Ya veremos el cordero en el versículo 6, pero podemos decir por ahora que Cristo, y el Cristo victorioso, es el único digno en toda la creación de recuperar la tierra a manos de Dios. Y es por su obra, porque él ha vencido el león de la tribu de Judá. Esto está en Génesis 49, la raíz de David. Esto lo vemos en Isaías. Ha vencido para abrir el libro de sus sellos. Entonces, lo que vemos entonces y lo que hemos visto en Apocalipsis 1, esta gran revelación de quién Cristo es en su gran majestad, por la victoria que él ha obtenido a través de su vida y obra, como esto se refleja en las iglesias en capítulo 2 y 3, que somos su cuerpo, su iglesia victoriosa, como él es nuestro rey victorioso. Esto lo vemos finalmente y grandemente revelado en el futuro, cuando él ejerza el juicio final y recupere la tierra para él, y una vez sea entregada para él, redimir el mundo entero, haciéndolo nuevo y trayendo a su pueblo a él. Pero es su victoria y él es el digno. Ni incluso los 24 ancianos, ni incluso la iglesia victoriosa en el cielo o en la tierra o debajo de la tierra es digna de recuperar la tierra. Solo Dios mismo. Y esto es lo que hace entonces Dios, obrando en el futuro, ejerciendo el juicio final, destruyendo la antigua tierra y los poderes de la antigua tierra y trayendo una nueva creación. Todo esto en el futuro. Todo esto es la esperanza futura del creyente, aunque para los dispensacionalistas esto ya sería, o para los futuros cristianos que se van a hacer en medio de la gran tribulación, o simplemente una información para los cristianos que ya están por allá raptados en el cielo y están disfrutando de todas las bendiciones y de estar en la presencia de Dios. Es como un aviso de lo que pasaría
si no hubieran sido parte de la iglesia, pero la esperanza última sigue siendo el rapto, porque ahí es donde ellos escapan y no tienen que ver todo lo que va a venir. Sin embargo, ellos entienden y saben que Dios es el dueño del mundo y lo va a recuperar para sí. De aquí entonces pasamos a la perspectiva historicista, y en la perspectiva historicista vemos entonces que cuando hablamos de la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono, estamos hablando de una persona con autoridad, ¿no? La mano derecha siempre es un símbolo de autoridad a lo largo del Antiguo Testamento. Y solo una persona con autoridad podía sellar un libro. Y esto es algo que, si vemos películas antiguas, si entendemos un poco de historia antigua, vemos que los sellos eran una marca de cera con un símbolo, usualmente de un anillo, que representaba que este mensaje venía de una persona con autoridad, y el sello mismo indicaba de quién venía. Y entonces acá, teniendo al Señor de la historia, vemos que Él mismo tiene un plan. Y lo que este plan es, o lo que está escrito en este libro por dentro y por fuera, son los propósitos, o más singularmente el propósito y el diseño de Dios relacionado a su gobierno y el gobierno a través de la iglesia y su gobierno del mundo entero en general. ¿Qué significa esto? A grosso modo, lo que tenemos en este libro sellado, hablando con el Señor absoluto de la historia, del espacio y del tiempo, son sus designios eternos. Su plan para la historia, que se está desarrollando y que se va a desarrollar en el futuro, porque si en la perspectiva historicista va a lo largo de la historia desde el segundo siglo en adelante y va de forma cronológica, el futuro es lo que más está revelado. Del presente tenemos unas cosas, del presente tenemos unos designios, tenemos como un mapa gigante a gran escala en los capítulos 2 y 3, y lo que vemos de los capítulos 4 a 22 es simplemente todos los detalles que esas 7 iglesias simbolizan. Y acá tenemos entonces todo esto en gran detalle. Tenemos este gran libro con todos los detalles, toda la historia, donde debemos desarrollar el propósito y el diseño de Dios, tanto para la iglesia como para este mundo. Tenemos entonces, podemos decir, la historia de la humanidad, tanto de la iglesia por un lado y como de la humanidad en general por el otro, que se centra en la iglesia. La iglesia es el pueblo de Dios, y su plan a lo largo de esta historia, desde la ascensión y la gran coronación de Jesús hasta que llegue o la gran conversión del mundo o el gran juicio final. La iglesia es como el epicentro donde toda la historia humana converge de una forma o de otra. Y el plan de Dios es que su reino llegue ya sea a través del juicio final, destruyendo a sus enemigos para siempre, o a través de una gran conversión universal, conquistando a sus enemigos no por la espada, sino por el evangelio, la espada del Espíritu. Cualquiera de las dos opciones, podemos decir, acá podemos tener confianza absoluta en que Dios es el Señor de la historia. Podemos decir entonces que la historia es inspirada por Dios.
por Dios. Y eso es lo que vemos acá. Podemos decir, es una escritura celestial respecto al plan de Dios eterno, revelado a lo largo de la historia, poco a poco. Y si bien este libro nos va a dar detalles, solo nos va a dar los detalles más importantes, pero Dios ya ha escrito la historia en piedra. Podríamos decirlo de esa forma. ¿Qué significa esto entonces? Que solo a través del Cristo victorioso, que ha vencido, y ha cumplido la historia en sí mismo, porque podemos decir esto, en el centro de la historia se ha cumplido la historia, y lo único que vemos es esta gran victoria ya lograda, desarrollándose a lo largo del tiempo y del espacio. Pero Él es el que conquista. Y por eso se hace la gran pregunta, ¿quién es digno? ¿Quién es digno de realmente desarrollar la historia para cumplir los designios divinos que solo son posibles de traer su reino a través del Mesías victorioso? ¿Quién sino el Cordero? Y por eso esta pregunta se hace en medio de esta gran revelación. Y por eso se nos muestra el contraste entre toda criatura y el Creador. Porque tenemos que entender que incluso los ángeles, los seres más santos, más cercanos a Dios, y aún así infinitamente separados de Dios, son dignos de realmente ejecutar, uno, de lograr la victoria, porque solo Cristo ha vencido realmente, ningún ángel pudo haber vencido en su lugar, y segundo, de ejecutar esa victoria. Nadie, ni siquiera nosotros los seres humanos redimidos por gracia, podemos ejecutar eso. Es solo el Cristo victorioso. Y si miramos la historia, entonces no debemos tener miedo, porque aquel que ha vencido, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, cuando lo miramos a él, podemos estar tranquilos de que no importa lo que pase en la historia, él está en control. Y toda la historia se mueve para cumplir su propósito y su diseño. Sus designios se cumplirán. Isaías 46. Nadie puede detener sus planes. Él dice y será. Absolutamente. Y ahí es donde podemos tener gran esperanza en aquel que es Señor de la historia y que está trayendo sus propósitos, sus designios, su diseño a cumplimiento cada día, cada época, cada año, cada década, cada siglo. Finalmente, en la perspectiva historicista, también tenemos algunos que nos dicen que este libro, más que la historia revelada o el libro sagrado de la historia, inspirado por Dios, es un libro que contiene eventos futuros. No en el sentido futurista, porque esto va a ir a lo largo de la historia. Cuando hablamos de eventos futuros, hablamos todo desde el siglo II hasta el siglo final, al cual no tenemos acceso y del cual no sabemos nada. Pero estos son eventos futuros que se van a ir desarrollando. Y este es el libro que está siendo sellado con 7 sellos, es decir, estamos hablando de la totalidad del tiempo. Si 7 es el número de la perfección y estos son eventos futuros, estamos hablando de la totalidad del futuro. Y por tanto hablamos de la totalidad del tiempo. ¿Por qué? Porque todo lo que va a suceder en el futuro, hasta el fin del tiempo, pues esa es la realidad total del tiempo. Ya después de esto no hay tiempo. El tiempo existe hasta que Dios traiga su reino. Totalmente, ya sea a través de una conversión universal de la segunda venida de Jesús o del juicio de Jesús en la segunda venida universal y luego el fin, la nueva creación, fin del tiempo. Y cuando hablamos entonces de que nadie era digno o nadie podía abrir o mirar su contenido, estamos hablando de un atributo de Dios. Solo Dios puede conocer y ver el futuro.
nadie más. Entonces, definitivamente es imposible que alguien en el cielo o en la tierra o debajo de la tierra pueda abrir esto, porque nadie puede ver lo que va a suceder, solo Dios. Y acá entonces estamos hablando más de capacidades y de atributos, tanto de los seres creados como del creador. Y esa es la gran diferencia. Esta dignidad entonces de la que estamos hablando no es nada más que una revelación tanto del carácter y el ser de Dios y el carácter y el ser de sus criaturas. Nadie más es como Dios, nada más tiene los atributos de Dios. Y por eso Juan incluso lloró, porque él quiere ver estos eventos futuros y conocer lo que Dios hará a través de la historia. Y el consuelo entonces está que el Cristo victorioso es Dios. Es Dios. Y por tanto, Él sí es digno. Porque al ser igual a Dios, al ser la segunda persona de la Trinidad, no tiene nada del Hijo que el Padre no tenga, no tiene nada del Espíritu Santo que el Hijo no tenga, y lo mismo todas las personas de la Trinidad. Son exactamente el mismo Dios, tripersonal. Y por eso es un regalo del Cristo victorioso para su iglesia. Que ellos vean cómo Él ha triunfado para darnos este regalo de revelarnos los eventos futuros hasta el fin de los tiempos. Y así entonces cubrimos la perspectiva historicista completa. Obviamente hay por ahí detalles que pueden cambiar de un comentarista historicista a otro, pero en general estos dos grandes rasgos son los que se nos piden o los que se nos exponen en la perspectiva historicista. De aquí entonces ya vimos el futuro, ya vimos lo largo de la historia. Y ahora entonces seguimos con la perspectiva idealista. Y acá tenemos bastantes posiciones diferentes. Entonces vamos a intentar hacer cuantas podamos. Si nos alcanza el tiempo en este video, si no, pues el siguiente video seguiremos con partes de la idealista. Entonces tenemos en el capítulo 4 vemos la soberanía de Dios en la esfera celestial o en el cielo. Y la pregunta entonces del que el capítulo 5 responde es ¿cómo se relaciona o cómo se aplica esa soberanía en la tierra? Y acá es donde el Padre Nuestro nos dice: hágase tu voluntad así en el cielo como en la tierra. Así en la tierra como en el cielo, disculpen. El capítulo 4 es claro. Cuando vamos a la dimensión celestial, cuando vamos a la gran visión de Dios en su trono, no hay absolutamente nada ni nadie superior a Él. Todo gira en torno a Él. Su pueblo, los seres celestiales, giran en torno al Dios Trino. Tanto Dios el Padre, representado por aquel que está sentado en el trono, y Dios el Espíritu Santo como los 7 espíritus de Dios. Y acá finalmente tenemos la introducción a la tercera persona de la Trinidad. Bueno, la segunda, pero la tercera mencionada. Al Hijo, el Cristo victorioso. Allá donde Dios es,
podemos decir, no hay nada fuera del control de Dios. Y eso es algo que toda persona que cree en Dios dice, allá no hay nadie que lo toque, allá Dios no tiene enemigos, allá Dios es dueño de todo. Pero cuando bajamos a la tierra, nos hacemos la pregunta, ¿cómo entonces aplica esta soberanía de Dios en el cielo cuando nosotros aquí en la tierra vemos y pareciera que Él no es soberano? O que si bien su soberanía está acá, está limitada tanto por los seres humanos como por el diablo y por el reino de la oscuridad. No importa que no pareciera que es así. Y acá es donde entonces vemos cómo se aplica esta autoridad y esta soberanía que ellos tienen en el cielo, en su presencia, a esta dimensión terrenal y material que Él ha creado. Este libro, entonces, de forma similar al futurista, es un título de propiedad. Pero lo que va a hacer Dios en este libro no es simplemente reclamarla, quitarla de los malos, sino mostrar constantemente en la victoria de Cristo y la victoria de Cristo reflejada en la iglesia victoriosa, que no importa la persecución, no importan los enemigos, no importan las dificultades, no importan los ataques del diablo y de sus enemigos, de la gran ramera, de la bestia, no importa qué suceda. Dios es soberano sobre la tierra, de tal forma que nadie puede vencer a la iglesia del Cristo victorioso. Es más, nadie puede vencer a Cristo en la tierra, podemos ponerlo de esa forma. Absolutamente nadie puede vencer al Cristo victorioso, porque Él es el Cristo invencible. Entonces tenemos al Cristo victorioso, que es invencible, tanto en el cielo como en la tierra. Él ya ha vencido la muerte, el pecado, el reino de la oscuridad. Ya incluyó tanto al diablo como a todos sus seguidores espirituales y materiales. Él ya los ha vencido. Él ha vencido. No, Él está venciendo. No, Él vencerá. Él ha vencido. En su vida y obra, Él ya venció una vez y para siempre. No hay nada que Él tenga que hacer para reconquistar. No hay nada que Él tenga que hacer para vencer de nuevo. En la cruz, en su obediencia perfecta, en su resurrección y en su ascensión, Él ha conquistado una vez y para siempre. Eso es todo el libro de Hebreos. La superioridad de la obra de Cristo, la superioridad de la persona de Cristo, la superioridad de Cristo sobre todo profeta, todo ser humano, sobre los ángeles, sobre los principados, sobre las potestades. Nómbrenlo, Él es superior. Y Él es absolutamente invencible. No importa lo que se desarrolle a lo largo de la historia. No importa lo que se desarrolle en la era de la iglesia, no importa cuántos enemigos lleguen, tanto internos como externos, que es algo que vemos constantemente en las 7 iglesias. Hay persecución externa y hay persecución interna. Y ambas parecen atacar a la iglesia, ambas parecen querer quitarle su victoria. Y es acá donde decimos, no importa cómo lo veamos aquí en la tierra, cómo lloramos y decimos no hay nadie que pueda traer esta victoria de Cristo a la tierra. Acá perdemos. Acá en la historia material y física de este mundo nosotros perdemos y lo único que vamos es de la gran victoria de Cristo a una derrota en esta tierra y luego Cristo vuelve y trae la victoria final y es como el levantamiento final. No importa, solo vamos en decadencia y por eso Juan llora, porque nadie ni en el cielo ni en la tierra, ni debajo de la tierra, puede abrir el libro y mirar su contenido
Es decir, nadie puede ejecutar esta victoria de Cristo sobre lo que va a ser su iglesia perseguida, sobre lo que va a ser su reino, el reino de la oscuridad. Va a atacar fuertemente y no hay nada que nosotros podamos hacer. Eso es lo que pareciera. ¿Quién es digno? ¿Quién es digno de ejecutar esta victoria? De triunfar sobre los grandes poderes de este mundo, sobre el pecado, sobre la muerte. Absolutamente quién puede traer la gran soberanía del Dios Trino y su gran autoridad y su gran majestad y reflejarla en la tierra. La respuesta aparente es nadie. Y muchos cristianos creen eso, que nosotros vamos desde para abajo, que lo que vamos a ver es derrota, y derrota, y derrota, y derrota. Y desde esta primera perspectiva, dentro de la perspectiva idealista, y todas nos van a hablar de victoria. Acá no vamos a ver derrota, absolutamente en ningún momento, porque somos el pueblo, somos la iglesia victoriosa del Cristo victorioso. Y por eso acá primeramente hago un énfasis en su invencibilidad. Porque si nuestro rey es invencible, es imposible que perdamos en algún punto de la historia. No importa los ciclos históricos por los que pasemos, donde haya periodos de persecución externa más grandes, periodos de persecución interna, externa, interna al mismo tiempo, no importa qué tan mal, qué tan oscuro se vean las cosas, esto solo muestra la gloria de Cristo en su victoria cuando todo parezca oscuro. Y ahí su luz ilumina y acaba con la oscuridad para siempre. No importa si la historia va para abajo, si la historia es plana y luego sube, no importa si va en una línea, siempre va para arriba. Porque la victoria final ya se logró en la cruz y en la tumba vacía. No importa nada en este mundo. No importa qué tan poderoso, no importa qué tan grande, no importa qué tan influyente. Digno es el Cordero. No debemos llorar, no debemos lamentarnos, no debemos decir ya no hay esperanza. ¿Sí? No debemos tener esa mentalidad del mundo, de para qué tener hijos en este mundo tan malvado. No debemos tener la mentalidad de para qué esforzarnos si el mundo va para una decadencia moral, el mundo va para una gran apostasía sin fin en la que incluso los mismos cristianos van a abandonar a su Dios, unirse al mundo, y es algo que vemos en este momento y decimos ya no hay esperanza. Tenemos que hacer el cristianismo más relevante, incluso tenemos que hacer el cristianismo un mensaje moral, que eso es lo que el cristianismo liberal intenta hacer y que ha invadido la iglesia por todo lado. Ya no importa si tú crees que el evangelio es verdad, que Jesús resucitó, entiende el mensaje, sea una mejor persona y así el mundo será mejor. Ese no es el evangelio y esa no es la victoria de Cristo, y no tenemos que dejarnos llevar por la desesperación de esto depende de nosotros, y si nosotros no llevamos más gente a la iglesia no veremos la victoria de Cristo, y si nosotros no hacemos a la gente más moral no veremos el reino de Cristo. El reino de Cristo está aquí y está allá, y el único que lo puede traer, el único que puede calmar los lamentos, incluso de los ángeles en el cielo que quieren ver la victoria de Cristo reflejada en la tierra, como Jesús mismo dijo, ¿no? Hay gozo en el cielo por cada pecador que se arrepiente. Ellos quieren eso. En la tierra, su pueblo y su iglesia, y debajo de la tierra, que podemos decir es tal vez el lugar de los muertos, donde muchos santos esperan la resurrección. No importa donde hay lamento, porque nadie es digno de traer la victoria, tenemos consuelo en que Él vence, porque Él ha vencido por nosotros. Y lo único que nosotros tenemos que hacer es confiar en Él, poner nuestra confianza en Él, incluso en los tiempos más oscuros, incluso en los tiempos más difíciles. Su victoria es suficiente una vez y para siempre. Y donde la iglesia se aferra fiel a su Señor y a su palabra, y confía en los medios que nos ha dado para triunfar, la congregación de los santos, la práctica de los sacramentos u ordenanzas y la oración, nosotros no tenemos nada que temer.
porque nuestro Señor está en los cielos. Nuestro Rey ha triunfado. Él es el verdadero sumo sacerdote. Él está en la presencia de Dios intercediendo por nosotros. Él se sacrificó a sí mismo una vez y para siempre. No tenemos que resacrificar animales y mucho menos resacrificar al Hijo de Dios. Él es el Rey con toda la autoridad que le ha sido dada en los cielos y la tierra. Podemos, como Esteban, mirar al cielo y entender que su gobierno es un gobierno eterno, que Daniel 4 se ha cumplido, que el reino final de la humanidad ya está aquí y que lo que estamos viendo a lo largo de la era de la iglesia y del plan redentor de Dios es como esta victoria se revela de formas que nosotros no esperamos. Y por eso nuestra confianza no debe estar en nosotros, en los medios que utilizamos, en hacer la iglesia más relevante, en hacer la iglesia más popular, en hacer la iglesia más chévere, sino en la cruz y el mensaje de la cruz. Y ahí podemos estar de acuerdo con Lutero, en la teología crucis, en la teología de la cruz. Y podemos estar de acuerdo en los reformadores, de volver a las escrituras, de confiar en Dios, en la justificación por fe, en entender que Cristo es nuestro único Salvador, que somos salvos por gracia, y que nuestra tarea es llevar el Evangelio a las naciones, no a través de la espada, no a través de la relevancia, sino a través de una predicación fiel del Evangelio. Y si bien eso nos va a llevar por periodos oscuros de persecución tanto interna como externa, en medio de cualquier momento podemos confiar, como Jonás, las salvaciones del Señor, las salvaciones de Yahweh, las salvaciones de Cristo. Y Cristo está conquistando el mundo con el Evangelio. Y el Evangelio es el mensaje de que el Cristo ha llegado al mundo, ha vivido una vida perfecta, ha muerto, ha resucitado y está sentado en el trono de la gloria. Cuando hablamos del león de la tribu de Judá, cuando hablamos de la raíz de David, que ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos, podemos entender entonces que nuestra oración, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Se cumplió en Cristo y se cumple porque Él está trayendo su victoria, y así como el cielo y la tierra son unos en la iglesia, no hay absolutamente nadie que pueda vencernos, porque Él es nuestro intercesor. Él es el que ha conquistado la muerte. ¿Quién ha podido conquistar la muerte? Absolutamente nadie. El pecado, ¿quién ha podido conquistar el pecado? Absolutamente nadie. ¿Quién ha podido conquistar el reino de la oscuridad? Absolutamente nadie sino Cristo. El Cristo victorioso, Jesús, el mismo que vimos revelado en el capítulo 1, que nos muestra cómo su victoria se relaciona con su pueblo en los capítulos 2 y 3. Que se nos muestra después de la revelación del trono de Dios en majestad, su soberanía en el cielo. Y se nos muestra cómo Él es el epicentro de unir la voluntad de Dios en el cielo y traerla a la tierra. Es en Él que todo esto se cumple. La realidad entera, la existencia entera, el plan de Dios entero está ligado a Cristo. Y Cristo es el que une estas dos realidades en nosotros. Y por eso nosotros, unidos a Él, por fe, somos el cielo y la tierra. Y mostramos que su victoria es real, que su victoria ha llegado y que no importa que nosotros venceremos. Venceremos la persecución interna, venceremos la persecución externa, y no solo eso, venceremos el mundo con el Evangelio. Porque no hay persona, nación, pueblo, lengua que pueda contra Jesús, que pueda contra su reino. Absolutamente nadie, ni en el tiempo ni en el espacio, ni Napoleón Bonaparte, ni Calígula, ni Augusto, ni Tiberio, ni Trajano,
ni Mahoma, ni Genghis Khan, ni el papado corrupto, ni los reyes de Francia, ni el sacro emperador romano, ni los godos, ni los visigodos, ni los chinos, ni el imperio japonés, ni los mayas, ni los aztecas, ni los incas, ni ninguna civilización ha podido vencer contra el Mesías, sino son conquistados y vencidos por el Mesías. Y eso es algo que nosotros podemos ver al ver la historia. Porque no importa qué tan secular sea un libro de historia, vamos a ver que la iglesia está metida ahí. Que la iglesia de alguna u otra forma está colada en todo evento de la historia. Que la vida y obra de Jesús es el centro de la historia humana. Y que su pueblo, que predica el mensaje de su resurrección, su reino y su conquista, ha invadido el mundo de forma irrevocable. No importa qué periodo de la historia miremos, ahí va a estar la iglesia. No importa qué periodo de la historia miremos, vamos a ver unos misioneros llegando a China, unos misioneros llegando a India, unos misioneros llegando a Japón, trayendo el mensaje del Cristo resucitado y conquistando el mundo. ¿Y han habido batallas internas? Sí. ¿Han habido batallas externas? Sí. Se ha tenido que dividir la iglesia de herejes. Ha sido la iglesia gobernada por herejes, aparentemente. Ha sido la iglesia corrupta por poder, por dinero, por influencia gubernamental, por influencia de los emperadores, por influencia de los reyes, por intereses políticos. Y aún así, Cristo ha triunfado a través de su iglesia y Cristo ha traído cada vez más y más y más y más personas a su reino. Y no hay nadie que lo haya podido detener. Cuando miramos a la iglesia en Pentecostés, hablamos de un grupo de 120 personas. En una habitación, en un segundo piso, aunque lo llamamos el aposento alto, tenemos 120 personas en un segundo piso confiando en Dios, a pesar de que su Señor murió, resucitó, lo han visto y ahora se fue y los dejó por completo solos, aparentemente. De 120 en los últimos 2000 años, no ha habido un solo día, un solo mes, un solo año en que este número no se multiplique. Cada vez más y más y más personas son conquistadas por el gran rey. Nadie puede vencerlo. Nadie nunca ha podido vencerlo. Y nadie nunca lo va a poder vencer. Por lo que ningún cristiano en ninguna época debe actuar en desesperación y en miedo. Porque no tenemos un rey que pueda ser vencido. Todos los grandes reyes de la historia, Alejandro Magno, Julio César, todos los emperadores romanos, incluso Carlomagno, han muerto y han sido derrotados. Nadie, absolutamente nadie, ha podido derrotar al Rey Jesús. Porque su dominio es un dominio eterno. Porque toda autoridad en los cielos y en la tierra le es dada, y Él